300.000 pesos, abuela, y no le tocamos un pelo. La mirada de su nieto estaba petrificada por el terror. Los soldados de rango superior le sonreían a la anciana, una sonrisa podrida que se extendía hacia ella como una mancha de aceite. 300.000 pesos y no lo golpeamos más. Una sola llamada desde la punta de los dedos de la abuela. Sergio, te doy 10 minutos. Vení volando. En ese instante, fuera de la sala de visitas, el aullido de una sirena desgarró el aire y 2 estrellas de general corrieron hacia ella. El viento frío del norte de la provincia de Buenos Aires se arremolinaba alrededor del puesto de guardia. El edificio de la sala de visitas, construido con un cemento grisáceo y deslucido, parecía antiguo y siniestro, un lugar donde la esperanza iba a morir. Isabel Rojas, una mujer que había navegado las aguas turbulentas de 70 años de vida, observaba el patio de armas a través del cristal con los labios apretados en una línea fina y dura. Las arrugas del tiempo surcaban las comisuras de sus ojos, pero la luz que ardía en su interior seguía siendo tan afilada como el acero. Unos instantes después, la puerta de la sala se abrió y unos pasos vacilantes entraron. Era su único nieto, el conscripto Mateo Vargas. La apariencia de Mateo era desoladora. La mirada vivaz del joven que había sido antes de alistarse había desaparecido, reemplazada por unas pupilas sin foco que vagaban por el vacío. Bajo la manga holgada de su uniforme de combate, un moretón de un azul violáceo rodeaba su muñeca como un brazalete macabro. Mateo ni siquiera se atrevió a cruzar la mirada con su abuela, se sentó con la cabeza gacha, hundida en el pecho. Incluso ese simple movimiento parecía antinatural, forzado. Algo en la forma en que se acomodó en la silla sugería un dolor oculto en sus caderas o en la cara interna de sus muslos. Isabel sintió instintivamente que el cuerpo de su nieto no estaba bien. Quiso servirle un café caliente del termo que había traído, pero sus manos temblaban tan ligeramente que unas gotas se derramaron sobre la mesa de fórmica. Fue en ese preciso momento. Unos pasos arrogantes resonaron en la entrada, y 2 soldados aparecieron. Parecían ser los superiores de Mateo. Con los botones de la chaqueta del uniforme desabrochados con desdén, sus rostros rebosaban una soberbia insolente. Las insignias en sus hombros mostraban 3 galones, eran cabos. Al ver a Mateo, se acercaron con una sonrisa maliciosa. El cabo Pablo Ferreira, un tipo corpulento de cuello grueso, le dio una palmada en el hombro a Mateo. El cuerpo del chico se contrajo con un respingo violento. No fue una simple sorpresa, fue una reacción de pavor, casi un reflejo condicionado. Ferreira inclinó la cabeza hacia Isabel, y con un tono que parecía masticar chicle, abrió la boca. Pero bueno, abuela, ¿cómo le va? Mire que su nietito, Mateo, no se está adaptando muy bien a la vida militar. Nos está dando un laburo bárbaro. A su lado, el cabo Sebastián Gómez soltó una risita y añadió, así es. El pibe es medio lento, bastante boludo para moverse, vio. Pero nosotros lo estamos cuidando como si fuera un hermano, tratando de que aprenda. El tema es que, claro, la educación cuesta un poco de guita, ¿no? Isabel los miró sin decir una sola palabra. Su silencio, interpretado por ellos como debilidad, envalentonó a Ferreira, quien finalmente mostró sus verdaderas intenciones. Agarró a Mateo bruscamente por la nuca y extendió la mano hacia Isabel. Abuela, escuche, deme unos 300.000 pesos, así como para los gastos, y yo le prometo que cuidamos bien a Mateo, que no le tocamos un pelo. Con el sueldo de acá apenas nos alcanza para los puchos. Si quiere ver a su nieto volver a casa entero, va a tener que abrir la billetera, ¿me entiende? Mateo no podía levantar la cabeza. Sus hombros temblaban, sacudidos por la humillación y el miedo. Ferreira se inclinó y le susurró algo al oído, moviendo los labios sin emitir sonido. Isabel no lo oyó, pero vio como el rostro de su nieto se volvía blanco como el papel. Era una amenaza clara, inequívoca. Eran demonios forjados en el espacio cerrado y opresivo del cuartel, y estaban torturando a su nieto frente a sus ojos.
Lentamente, Isabel sacó de su cartera un viejo teléfono celular con tapa. Sus movimientos eran pausados pero precisos. Ferreira y Gómez se rieron entre dientes, burlándose del gesto de la anciana. «Dale, vieja, llama a la policía si querés». «A ver, llama. Antes de que llegue la gendarmería, nosotros ya nos pusimos de acuerdo y listo». Isabel apretó con firmeza el número 1 del teclado, el de marcación rápida. El teléfono sonó un par de veces antes de que alguien contestara. En el silencio tenso de la sala, la voz de Isabel, grave y seca, resonó con una autoridad implacable. «Sergio, soy yo. Estoy en la sala de visitas de tu guarnición. Te doy 10 minutos. Vení volando». Colgó el teléfono con un chasquido seco. Sergio Valdivia, actual comandante de la guarnición, general de división. 2 estrellas. Isabel dejó el teléfono sobre la mesa y tomó de nuevo la mano de Mateo. El calor de su piel se transmitió al dorso helado de la mano de su nieto. Los cabos se miraron, confundidos, sin entender qué estaba pasando. Parecía que creían que la abuela senil estaba delirando. Ferreira, con un gesto de desprecio, sacó un cigarrillo y se lo puso en los labios. ¿Esta vieja está loca? ¿Qué flasea? Llamando al general por su nombre de pila: «Che, Mateo, tu abuela chochea». Justo cuando Ferreira iba a encender el cigarrillo, el sonido agudo y urgente de una sirena comenzó a oírse en el exterior. El ruido, que al principio era lejano, se acercó a una velocidad vertiginosa. Segundos después, 3 sedanes negros y 2 patrullas de la policía militar frenaron bruscamente frente a la sala de visitas, levantando una nube de polvo. Las puertas de los vehículos se abrieron de golpe y el eco de borceguíes militares resonó con fuerza en el asfalto. La puerta de la sala de visitas se abrió con tal violencia que pareció que iba a romperse. El primero en entrar fue un hombre de mediana edad con uniforme de combate. En sus hombros, 2 estrellas plateadas brillaban con intensidad. Era el general de división Sergio Valdivia. Detrás de él, el jefe de Estado Mayor, un coronel, y el comandante de la policía militar, un teniente coronel, lo seguían con rostros pálidos y tensos. Al ver a Isabel, el general Valdivia se quitó la gorra e hizo una reverencia de 90 grados. Un sudor frío perlaba sus sienes. «Disculpe la demora. Soy el general Valdivia. A sus órdenes». A Ferreira y Gómez, que todavía tenían el cigarrillo en la boca, se les desencajó la mandíbula. El encendedor cayó de sus manos al suelo. Sus rostros eran un poema de incredulidad, incapaces de discernir si lo que veían era real o una pesadilla. La anciana ante la que el comandante de toda la guarnición se inclinaba era la abuela de Mateo, a la que acababan de intentar extorsionar. Isabel se levantó lentamente de su asiento. Una presencia imponente, impropia de una mujer de 70 años, emanaba de todo su ser. Con un gesto de la barbilla, señaló a los 2 cabos que temblaban como hojas. Esos 2 de ahí le pusieron precio a la integridad de mi nieto. 300.000 pesos, creo que dijeron. Sus palabras fueron breves, pero su impacto fue devastador, como una bomba nuclear. El rostro del general Valdivia se enrojeció de ira. Inmediatamente, hizo una seña al teniente coronel de la policía militar que estaba detrás de él. El comandante, con el rostro endurecido, hizo sonar su silbato, llamando a sus hombres. 4 policías militares armados irrumpieron en la sala y redujeron a Ferreira y Gómez. Los que hasta hacía un momento se mostraban tan arrogantes, ahora estaban con la cara contra el suelo, sin poder siquiera gritar mientras eran inmovilizados. Unas esposas de plástico se clavaron en sus muñecas. Isabel se acercó al general Valdivia. Le arregló el cuello del uniforme mientras le decía en voz baja: «La gestión de tu unidad es un desastre, Sergio. Me parece que tu tercera estrella se acaba de ir por el desagüe». El general Valdivia apretó los labios y se mantuvo en posición de firmes. Isabel miró con frialdad a los cabos tirados en el suelo. Su mirada no era la de una abuela enfadada.
Era la mirada de un comandante que había dominado campos de batalla, la mirada de un depredador que ha localizado a su presa. El teniente coronel Horacio Pizarro, jefe de la policía militar, comenzó una investigación preliminar en el acto. Cuando sus hombres registraron los bolsillos de Ferreira y Gómez, encontraron fajos de billetes, evidentemente obtenidos de otros conscriptos, y un celular trucho con un sitio de apuestas ilegales abierto. Pizarro confirmó los hallazgos e informó a Isabel y al general. Pero la revelación más impactante salió de la boca de Ferreira. Aterrado, suplicando que lo salvaran, confesó algo que dejó a todos los presentes estupefactos. No fuimos nosotros. Fue el sargento primero Echagüe quien nos obligó. Damián Echagüe nos dijo que si no le llevábamos la guita, nos mataba. Nosotros solo cumplimos órdenes. Sargento primero Damián Echagüe. Al oír ese nombre, el cuerpo de Mateo reaccionó violentamente. Se cubrió la cabeza con las manos e intentó esconderse debajo de la mesa, un claro síntoma de trastorno de estrés postraumático severo. Isabel lo abrazó, acariciándole la espalda para calmarlo. La reacción de su nieto dejaba claro que ese tal Echagüe era el arquitecto de todo aquel infierno. La mirada del teniente coronel Pizarro se agudizó. Esto no era un simple caso de abuso. Era un crimen organizado de extorsión con una mente maestra detrás. El general Valdivia ordenó de inmediato que toda la compañía fuera formada en el patio de armas y que se registraran todas las barracas. La base entera entró en alerta máxima. Isabel, apartando a su nieto que aún lloraba, miró fijamente a Valdivia. Investiga a fondo. Si ocultas un solo detalle, yo misma te voy a arrancar ese uniforme. El general volvió a saludar, con una rigidez casi robótica. Isabel lo sabía. Esto era solo el principio. Un simple sargento no podía infundir tanto terror por sí solo. Su instinto animal le advertía que detrás de todo esto se escondía una oscuridad más grande y pegajosa. Mientras veía a los dos cabos ser arrastrados hacia un vehículo de la policía militar, pensó, les voy a hacer sentir en carne propia cuán terrible es el precio por haber tocado a mi nieto. En su bolsillo, sus dedos jugaron con otro teléfono móvil. Un dispositivo especial de seguridad con conexión directa a la red interna del ejército. El botón de encendido de ese teléfono, que no había presionado ni una vez desde su retiro, finalmente fue pulsado. La pantalla se iluminó, mostrando un logo rojo. La insignia de una unidad fantasma, no registrada en ninguna parte del Ministerio de Defensa. Una estrella que había permanecido en silencio durante años comenzaba a arder de nuevo. Bajo la orden de Isabel Rojas, toda la guarnición fue puesta en estado de alerta máxima. A altas horas de la noche, el general de división Sergio Valdivia se encontraba reunido con el teniente coronel Horacio Pizarro en su despacho del segundo piso. Los hombres de Pizarro estaban registrando las barracas de la compañía de Damián Echagüe, buscando pruebas con fervor. Valdivia se masajeaba la frente con la mano. Isabel Rojas no era una simple militar retirada. El hecho de que, tras haber llegado a ser jefe del Estado Mayor Conjunto, se hubiera retirado y aún así hubiera rechazado 2 veces el cargo de ministra de Defensa para mantenerse como asesora ad honorem en la Comisión de Defensa del Congreso, era algo que toda la cúpula militar sabía. Una sola palabra suya tenía un impacto directo en los nombramientos y el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Su mención sobre una estrella que se iba por el desagüe no era una simple amenaza, era una profecía que estaba a punto de cumplirse. Pizarro, usted se va a encargar personalmente de dirigir esto en el terreno, ordenó Valdivia con voz firme. Este asunto no puede verse afectado por ninguna presión externa. Tenemos que descubrir la verdad sobre el sargento Echagüe esta misma noche. Pizarro desplegó un informe sobre el escritorio. Los registros del celular trucho incautado a Ferreira y Gómez, los fajos de dinero y sus declaraciones apuntaban directamente a Damián Echagüe. Según lo que hemos podido determinar hasta ahora, el sargento Echagüe gestionaba una especie de cuota no oficial en la compañía. Obligaba a los soldados, desde los recién llegados hasta los cabos, a entregarle dinero, ya sea por la fuerza o bajo el pretexto de multas por supuestas infracciones.
Estimamos que la suma recaudada asciende a un mínimo de 2 millones de pesos mensuales. Este dinero, al parecer, se utilizaba principalmente para apuestas ilegales y para introducir artículos prohibidos en la base. ¿Cómo es posible que un solo sargento controle toda una compañía? ¿Y los oficiales? ¿Qué mierda estaban haciendo?, golpeó la mesa Valdivia. Ese es el problema, mi general. Superficialmente, Echagüe era un soldado modelo. Había recibido múltiples condecoraciones y menciones, y como jefe de escuadra era impecable. Sin embargo, en los informes internos, curiosamente, hay numerosas anotaciones negativas sobre el conscripto Mateo Vargas. Actitud negligente en el entrenamiento, problemas de adaptación. Creemos que Echagüe lo estigmatizó oficialmente como un soldado problemático para poder acosarlo en privado. Pizarro sacó más pruebas incautadas. Del casillero personal de Echagüe habían salido 2 relojes de lujo y un diario personal. En el diario, escrito con una letra minúscula y apretada, estaban detalladas las debilidades de cada miembro de la unidad. En particular, había información sensible sobre la vida privada del capitán de la compañía y de los tenientes, registrada en una especie de código. Echagüe no es un simple matón, mi general. Ha estado controlando meticulosamente tanto a los oficiales como a los soldados. El conscripto Vargas probablemente fue la víctima que se resistió con más fuerza a su control, o quizá fue un chivo expiatorio que presenció accidentalmente algunos de sus crímenes. Justo en ese momento, un policía militar irrumpió en el despacho. Mi general, el sargento primero Damián Echagüe ha desaparecido de las barracas. Parece que escapó por la ventana del baño. El rostro de Valdivia se puso blanco. Que un soldado en servicio desertara desde dentro de la base ya era un incidente gravísimo que superaba la escala del problema inicial. Y lo peor era que todo este proceso se estaba desarrollando bajo la atenta mirada de Isabel Rojas. Valdivia se levantó de un salto. Movilice a todas las tropas, active los equipos de búsqueda. Pida colaboración a la policía provincial y a la gendarmería. Atrapen a ese hijo de puta. Pizarro salió apresuradamente del despacho. Mientras sostenía el diario de Echagüe, un pequeño trozo de papel doblado se deslizó de entre las páginas. En la nota había escritas solo 3 palabras: el día del juicio. Después de que Mateo abandonara la guarnición con su abuela, en su rostro se mezclaba el terror con un profundo alivio. Isabel lo llevó a su residencia privada, una estancia fortificada escondida en la profundidad de la pampa. Llamó a su médico militar personal para que examinara el estado de Mateo. El diagnóstico fue desolador. Tenía signos de golpes por todo el cuerpo. Especialmente la zona de la cintura y las costillas estaban cubiertas de hematomas graves. Las heridas psicológicas eran aún más profundas. Mateo se encogía ante el menor ruido, no podía dormir y sufría la paranoia constante de que alguien lo vigilaba. La vida en el cuartel, donde la violencia y la extorsión eran cotidianas, lo había convertido no en un hombre, sino en una sombra. Isabel acostó a Mateo y salió silenciosamente de la habitación. Se dirigió a su biblioteca privada, ubicada en el sótano de la estancia. Detrás de una estantería, se ocultaba una gruesa puerta de acero. Introdujo un código secreto y la puerta se abrió, revelando una sala de control repleta de equipos de comunicación y archivos. Isabel tomó un teléfono seguro y se comunicó con alguien. Javier, este asunto ya no está al nivel de la policía militar de la guarnición. Lo que le hicieron a mi nieto Mateo no fue un simple abuso, fue un intento deliberado de destrucción. Sergio Valdivia se está moviendo, pero el respaldo que tiene ese sargento, Echagüe, no es común. Es hora de que tu equipo entre en acción. Al otro lado de la línea, una voz grave respondió: ordene, mi generala. Hemos estado en espera. Los ojos de Isabel brillaron. El título de mi generala era un apelativo especial que solo utilizaban los miembros de su antigua organización, no los militares en servicio activo. Encuentren a Echagüe. Y encuentren lo que sea que esté ocultando. Arranquen de raíz a todas las fuerzas que lo protegen. Haré que paguen el precio de haber tocado a mi nieto.
El nombre de esta operación será Tumba de Estrellas. En cuanto la orden de Isabel fue dada, una sombra gigantesca que había permanecido dormida bajo la superficie comenzó a moverse. Habían pasado 5 horas desde la deserción del sargento Damián Echagüe. La policía militar, liderada por el teniente coronel Pizarro, había cerrado todos los puestos de control alrededor de la guarnición y llevaba a cabo una búsqueda masiva, pero no había ni rastro de Echagüe. Había desaparecido como si nunca hubiera existido. Pizarro interrogó de nuevo a los cabos Ferreira y Gómez. Los dos estaban en un estado de pánico total al enterarse de la fuga de Echagüe. Sus testimonios revelaron la meticulosidad y la astucia del sargento. El sargento Echagüe no solo nos ordenaba extorsionar, confesó Ferreira entre sollozos. Nos hacía grabar vídeos de cómo maltratábamos a los conscriptos. Nosotros también estábamos obligados. Nos amenazó con enviar los vídeos a nuestros padres si no obedecíamos. Esto iba más allá de la simple extorsión, era un delito digital y un método de control. Pizarro tuvo la certeza de que Echagüe había construido un sistema de dominación perverso. Y en el centro de ese sistema estaba el conscripto Mateo Vargas. ¿Cómo controlaba Echagüe al conscripto Vargas? ¿Había alguna razón en particular para ensañarse con él?, preguntó Pizarro con agudeza. Gómez se mordió el labio, dudando. Eso no lo sé. Pero Mateo nunca se doblegó ante él. Los otros pibes, después de una paliza, pagaban y se acababa. Pero Mateo siempre se le plantaba. Echagüe odiaba eso. Siempre decía, a este pendejo lo voy a pisotear hasta romperle el alma. Para Echagüe, Mateo no era una simple presa, era un desafío a su autoridad, y pretendía reafirmar su poder a través de su completa aniquilación. Mientras tanto, en la sala de control secreta de Isabel, Javier Costa, alias El Sombra, operaba de forma independiente a la policía militar. De cara al público, Costa era el director de una discreta empresa de consultoría de seguridad, pero en realidad era la cúspide de la red de contactos e información que Isabel había construido durante décadas en el ejército. Ya habían perfilado completamente la identidad y los antecedentes de Damián Echagüe. Su padre era Ricardo Echagüe, un influyente diputado de la Nación, miembro de la Comisión de Defensa. El diputado Echagüe se había hecho famoso por denunciar casos de corrupción militar y era un férreo defensor de la reforma de las Fuerzas Armadas. Un político de apariencia intachable que, en la sombra, tenía el poder de ejercer una presión sutil sobre la cúpula militar para encubrir los problemas de su hijo. Hemos obtenido todos los registros de comunicaciones y transacciones financieras del sargento Echagüe, informó Costa. Como era de esperar, inmediatamente después de desertar, intentó contactar a su padre a través de un servicio de mensajería con una IP extranjera. Además, hemos determinado que, tras su fuga, Echagüe no se dirigió a ningún lugar conocido. Se reunió con un hombre. ¿Quién?, preguntó Isabel. Su voz era gélida. Un ex miembro de las Fuerzas Especiales, dado de baja hace 2 meses. Se llama Franco Martínez. Actualmente trabaja como guardaespaldas en la fundación que dirige el diputado Echagüe. El diputado movilizó a su personal de seguridad privado para ayudar a su hijo a escapar. Este hecho cambiaba por completo la naturaleza del caso. Ya no se trataba de un problema de disciplina militar, sino de un intento de encubrimiento criminal organizado, una conspiración entre un legislador y un militar. Revelar esto no solo afectaría al ejército, sino que se convertiría en un escándalo mayúsculo que involucraría a una figura política de alto perfil. Isabel cerró los ojos, sumida en sus pensamientos. Tocar al diputado Echagüe significaba iniciar una guerra política que iba más allá de su venganza personal. Pero no dudó. No podemos ir directamente contra el diputado Echagüe. Haría demasiado ruido. En su lugar, capturen a Damián. Encuentren donde lo escondió Martínez. Y consigan las grabaciones de vídeo de cómo torturaba y humillaba al conscripto Vargas. Isabel fijó su mirada en el gran mapa de la República Argentina que colgaba en el centro de la sala. Recordó la frase, el día del juicio, del diario de Echagüe.
Así como ellos habían intentado destruir a su nieto, ella se preparaba para destruir todo lo que ellos representaban. Lo atraparemos antes de que Pizarro se le acerque. En el momento en que se haga público que el diputado está buscando a su hijo prófugo, se destruirá a sí mismo. Costa asintió y salió de la sala de control. Isabel volvió a mirar la habitación donde descansaba Mateo. El chico sollozaba débilmente, todavía atrapado en una pesadilla. Esta lucha había comenzado con las heridas de Mateo, pero ahora se convertiría en una cirugía para extirpar la oscuridad arraigada en las profundidades del ejército y la política argentina. Isabel comenzó a convocar toda la fuerza de combate que había dejado dormida en el pasado. Con la ayuda de Franco Martínez, el ex Fuerzas Especiales, el sargento Damián Echagüe se ocultó en un discreto departamento en las afueras de la ciudad, un lugar tranquilo y anónimo. El inmueble estaba a nombre de un testaferro, un viejo administrador de los fondos ocultos de su padre, el diputado Ricardo Echagüe. Atrapado en ese espacio reducido, Damián era presa de la ansiedad. Intentó encender la televisión, pero Martínez había cortado la señal, controlando toda la información del exterior. Su padre ha dicho que debemos mantener un perfil bajo absoluto. La policía militar abandonará la búsqueda en unos días. Hasta entonces, no se mueva de aquí ni un centímetro, le dijo Martínez con frialdad, vigilando el pasillo con un walkie-talkie en la mano. A Damián le costaba hasta respirar. Se dejó caer contra la pared, consciente de la magnitud de sus actos. Dentro del cuartel, usar a 2 cabos para extorsionar y golpear a conscriptos era casi una rutina. Pero nunca imaginó que la abuela de un simple soldado raso pudiera hacer que un general de división apareciera en 10 minutos. Su mente estaba plagada de imágenes, los ojos temblorosos de Mateo Vargas y la mirada gélida de Isabel Rojas. Aprovechando un momento de descuido de Martínez, Damián sacó una pequeña grabadora que había escondido en su bolsillo. Contenía la conversación que había tenido con su padre justo antes de desertar. El diputado Echagüe le había prometido que, si se escondía por un tiempo, él presionaría a la Fiscalía Militar para que lo declararan inocente. Damián creía que esa grabación era su seguro de vida. Si su padre lo abandonaba, la haría pública y se hundirían juntos. Justo en ese momento, la electricidad de todo el edificio se cortó de repente. Martínez desenfundó su arma al instante, poniéndose en alerta. Apagón. Quédate quieto, le gritó a Damián. Fuera del edificio, el equipo de Isabel, liderado por Javier, el Sombra, Costa y 2 de sus agentes, se puso en movimiento. Utilizaban equipos de infiltración de alta tecnología, inaccesibles para la policía militar. El corte de energía fue su primer paso. Costa ya había localizado el escondite de Damián 3 horas antes. La red de búsqueda de la gendarmería había sido burlada gracias a la información del diputado, pero la red de inteligencia privada de Isabel había rastreado las conexiones financieras del político hasta dar con este refugio secreto. Entramos, ordenó Costa por radio. El equipo de asalto se encarga del guardaespaldas. Nosotros aseguramos la ruta de escape. Objetivo, Damián Echagüe. Captura sin bajas. Aseguren todos sus dispositivos de almacenamiento. Los agentes treparon por la tubería de gas en la fachada del edificio y se acercaron a la ventana del 4º piso. Utilizando ventosas especiales para vidrio, retiraron el panel sin hacer ruido. Martínez, concentrado en la situación del pasillo, no se percató del movimiento en la ventana. Cuando los agentes irrumpieron en la habitación, Damián estaba acurrucado en el suelo. Al intentar reducirlo, él se aferró a la grabadora, resistiéndose desesperadamente. Esto no me lo sacan. Es mi vida. Un agente le torció el brazo para inmovilizarlo mientras otro registraba sus bolsillos, confiscando rápidamente la grabadora, un celular trucho y todos los demás dispositivos electrónicos. Reducido, Damián gemía de dolor. El terror se apoderó de él al darse cuenta de que no había sido capturado ni por la policía ni por la gendarmería, sino por una organización privada. Mientras tanto, en los pisos inferiores, el apagón había causado confusión. Cuando Martínez bajó para evaluar la situación,
Costa ya estaba llevando a Damián por la azotea hacia un helicóptero que los esperaba. Una vez lejos del edificio, Costa informó a Isabel por radio: objetivo asegurado. Todos los dispositivos de almacenamiento recuperados. Nos dirigimos a la base especial. Esperamos sus próximas órdenes. Isabel colgó el teléfono seguro con una sonrisa de satisfacción. Su cacería siempre era rápida y limpia. Ahora, Damián Echagüe estaba fuera del paraguas protector de su padre, convertido en una simple presa en las manos de Isabel. Damián fue confinado en una instalación de aislamiento junto a la sala de control subterránea de la estancia de Isabel. Una celda perfecta, sin ventanas y a prueba de sonido. Sin saber quién lo había capturado ni qué le esperaba, el sargento se sumió en un terror absoluto. Isabel analizó los archivos de la grabadora y los dispositivos electrónicos recuperados por Costa. Los vídeos de la tortura a Mateo Vargas encendieron su furia. En las imágenes, Mateo sufría palizas brutales, mientras Ferreira y Gómez, siguiendo las órdenes de Echagüe, le infligían tormentos crueles. La voz de Echagüe se oía de fondo, grabando personalmente el sufrimiento de Mateo, deleitándose con su dolor. Isabel cerró los ojos. Su vida había sido un camino de sacrificio y servicio a la nación. Pero el hecho de que su propio nieto, cumpliendo con su deber, hubiera sido pisoteado de una manera tan vil en una institución del Estado, hacía tambalear todas sus convicciones. Llamó al general Sergio Valdivia. Sergio, capturé a Damián Echagüe. No preguntes dónde está. A partir de ahora, vas a iniciar una investigación en la Fiscalía Militar basándote en las pruebas que te voy a proporcionar. Valdivia guardó silencio por un momento. Ya había recibido varias llamadas y amenazas del diputado Echagüe, quien afirmaba que su hijo había sido secuestrado y culpaba la incompetencia de la policía militar. Mi generala, el diputado me está presionando a través del ministro de Defensa. Si publicamos estas pruebas, se desatará una tormenta política. ¿Estás segura de que puede manejarlo?, preguntó Valdivia con cautela. La voz de Isabel era como el hielo. Aquellos que no pudieron manejarme terminaron sin uniforme. Este vídeo documenta el asesinato moral y el ataque físico deliberado contra el conscripto Mateo Vargas. No solo lo llevaré a un tribunal militar, sino que lo usaré como el arma que pondrá fin a la carrera política de Ricardo Echagüe. Prepara a tu fiscal militar de inmediato. Isabel colgó y se dirigió a la celda donde estaba Damián. El sargento temblaba en un rincón. Cuando ella abrió la puerta, él se arrodilló. ¿Quién es usted? Por favor, déjeme vivir. Cometí un error. Isabel se agachó hasta quedar a su altura. Su rostro era una máscara de impasibilidad. Soy la vida del conscripto que pisoteaste. Y también soy el símbolo de la justicia y de la institución militar que vos y tu padre han intentado profanar. Isabel reprodujo una de las grabaciones. La voz de Damián, humillando y burlándose de Mateo, llenó la pequeña habitación. Al escuchar su propia voz, Damián se tapó los oídos y rompió a llorar. El dolor que le causaste a Mateo, la humillación que sintió vas a pagar por todo eso. Tu padre cree que esto se resolverá entregándote a la Fiscalía Militar. Pero yo te voy a dar tu propio día del juicio. La desesperación se reflejó en los ojos de Damián. Comprendió que la grabadora que llevaba en el bolsillo se había convertido en la soga que ahora le apretaba el cuello. Isabel selló las pruebas, el pendrive con los vídeos de la tortura y el archivo de audio de la conversación con el diputado Echagüe, y ordenó a Costa que las enviara no por los canales oficiales, sino directamente al equipo de auditoría especial del ministro de Defensa. No podía descartar la posibilidad de que la influencia del diputado ya hubiera alcanzado a la Fiscalía Militar. A la mañana siguiente, las pruebas enviadas por Isabel sacudieron los cimientos del Ministerio de Defensa. La brutalidad de los vídeos de la tortura dejó atónitos a todos los funcionarios militares. Y lo que era aún más grave, la grabación que demostraba que el diputado Echagüe había ayudado a organizar la fuga y el ocultamiento de su hijo asestó un golpe mortal al honor del ejército y a la integridad moral del Congreso.
Los canales de noticias informaron en masa sobre el caso de deserción y agresión del sargento Damián Echagüe, hijo del diputado Ricardo Echagüe. El diputado convocó una conferencia de prensa de emergencia para defender a su hijo, pero cuando se proyectaron capturas de pantalla del vídeo de la tortura, filtrado por Isabel, se quedó sin palabras y tuvo que abandonar la sala. El crimen de Damián Echagüe trascendió de un simple caso de abuso militar para convertirse en un escándalo que exponía el verdadero rostro del poder político que manipulaba a las Fuerzas Armadas. La venganza de Isabel, que había comenzado como una furia personal, se había transformado en un juicio público para extirpar un cáncer arraigado en el corazón del ejército. El fuego encendido por Isabel con los vídeos y las grabaciones de audio se propagó como un incendio forestal por el escenario político argentino. Los medios de comunicación no cesaron de criticar la doble moral del diputado Ricardo Echagüe. El hecho de que quien se autoproclamaba líder de la reforma militar estuviera, en la sombra, encubriendo los abusos de su hijo e incluso ayudándolo a desertar, desató una ola de indignación nacional. Ricardo Echagüe ya no tenía dónde esconderse. A través de su guardaespaldas, Franco Martínez, se enteró vagamente de la existencia de la organización privada de Isabel. Comprendió que no se enfrentaba a una simple abuela, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. El equipo de auditoría especial del Ministerio de Defensa había iniciado una investigación masiva no solo sobre las acusaciones de larga data de corrupción contra el diputado, sino también sobre la violación de la ley militar por parte de su hijo, el encubrimiento de un fugitivo y la obstrucción a la justicia. El diputado intentó usar su influencia política para presionar a la Fiscalía Militar. Llamó directamente al ministro de Defensa para exigir la destitución del general Valdivia y del teniente coronel Pizarro. Pero el ministro fue tajante. Diputado, este caso ya ha trascendido los asuntos internos del ejército. La generala Isabel Rojas está supervisando personalmente este asunto. Además, las pruebas que ha proporcionado son irrefutables. Yo tampoco puedo permitirme consideraciones políticas en este tema. Cuando el ministro pronunció el nombre de la generala Isabel Rojas, un escalofrío recorrió la espalda de Echagüe. Isabel había sido una de sus adversarias políticas, pero nunca imaginó que aún conservara tanto poder. Comprendió que todo esto no era una coincidencia, sino una venganza meticulosamente calculada por Isabel. Mientras en el Congreso se discutía la convocatoria de la Comisión de Ética para tratar el caso de Echagüe, Isabel preparaba su siguiente movimiento. Organizó una confrontación entre Damián Echagüe y un pequeño grupo de expertos de su confianza, incluido el médico militar que atendía a Mateo. Damián, sacado de su celda, estaba aterrorizado. Sus ojos, inyectados en sangre por las noches de insomnio, reflejaban un espíritu casi quebrado. ¿Por qué me tienen aquí? Tengo que ir a declarar a la Fiscalía Militar. Por favor, déjenme ver a mi padre, suplicaba. Isabel se sentó frente a él y, con calma, reprodujo otra grabación de audio. No era la voz de Damián, sino una conversación entre el diputado Echagüe y su jefe de gabinete. Con que Damián mantenga la boca cerrada, es suficiente. Que alegue estrés postraumático en la investigación. Al fin y al cabo, solo torturó a un conscripto como si fuera a matarlo. Cumplirá una pequeña condena. La carrera de mi hijo es más importante. Damián quedó en shock. Había creído que si aguantaba y confiaba en su padre, éste lo sacaría de allí. Pero la grabación demostraba que su padre no solo aceptaba su culpabilidad, sino que planeaba usarlo, alegando una enfermedad mental, para reducir su condena. Isabel habló en voz baja. Tu padre te ha abandonado. Te ha sacrificado para salvar su propia carrera política. Ahora estás en la misma situación que el conscripto Mateo Vargas, a quien pisoteaste. Una víctima abandonada por aquellos en quienes confiaba. Las lágrimas brotaron de los ojos de Damián. El único pilar que lo sostenía se había derrumbado. Isabel, al confirmar que estaba completamente desesperado, le ofreció su segunda carta. Si me contas con honestidad todo el trasfondo de por qué acosabas a Mateo y le extorsionabas, yo presentaré a la Fiscalía Militar la prueba definitiva de la corrupción de tu padre. Eso acabará con su vida política.
para vos, es una oportunidad de venganza y la única forma de aliviar un poco la carga de tus crímenes. El objetivo de Isabel no era solo castigar a Damián, sino usarlo para erradicar la corrupción profundamente arraigada en el ejército y la política. Damián Echagüe era solo el primer prisionero de una guerra mucho más grande que había surgido de las heridas de Mateo. Damián, tambaleándose, se rindió a Isabel. En el momento en que abrió la boca, la verdadera naturaleza de la oscura cadena que había atrapado a la guarnición comenzó a revelarse. La confesión de Damián Echagüe fue estremecedora. No era simplemente el cabecilla de una red de extorsión. Actuando bajo las órdenes de su padre, el diputado Ricardo Echagüe, también había estado recopilando información interna de la base, actuando como un informante. Informaba a mi padre sobre todo, los horarios de movimiento de material importante, la disposición de equipos militares e incluso la vida privada de los oficiales. Mi padre usaba esa información para prepararse para las auditorías del Ministerio de Defensa y para atacar a sus rivales políticos, confesó Damián con voz temblorosa. El diputado Echagüe había enviado a su hijo al ejército no para servir a la patria, sino para espiar desde adentro, utilizando la información obtenida para chantajear a la cúpula militar y fortalecer su propia posición política. Esto constituía un grave acto de traición que amenazaba la seguridad nacional. Basándose en la información proporcionada por Damián, Isabel presentó a la Fiscalía Militar nuevas pruebas que detallaban la lista de delitos de corrupción del diputado y las evidencias de la filtración de información militar. Las pruebas eran concluyentes. Ricardo Echagüe pasó de ser un diputado de la Nación en ejercicio a un sospechoso de delitos graves contra el que se solicitó una orden de detención. El general Valdivia y el teniente coronel Pizarro, que seguían de cerca la situación, sintieron un profundo respeto por la capacidad de mando de Isabel. Ella había capturado en un solo día al sargento que la policía militar no pudo encontrar en varios, y ahora estaba derribando a un poderoso legislador. Sin embargo, en la mente vengativa de Isabel, quedaba una pregunta sin respuesta: la razón de la particular obsesión de Damián con Mateo. Isabel revisó de nuevo los informes de la terapia psicológica de su nieto. Mateo no entendía por qué Damián lo había sometido a una violencia tan extrema. Simplemente pensaba que era por su actitud desafiante. Isabel ordenó a Javier Costa que investigara a fondo la relación entre Mateo, Damián, Ferreira y Gómez, remontándose a antes de su ingreso al ejército. Días después, el informe de Costa le trajo a Isabel una revelación impactante. Mi generala, el sargento Echagüe y el conscripto Vargas se conocían desde antes de entrar al ejército. Fueron al mismo colegio secundario en el mismo barrio. Y los cabos Ferreira y Gómez también eran de ese mismo colegio. No eran simplemente víctima y victimarios. Estaban conectados por un pasado en común. Pero el descubrimiento más sorprendente vino después. Según el expediente escolar de Mateo Vargas, él no fue víctima de acoso escolar. Al contrario, fue un estudiante valiente que presenció un caso de violencia y lo denunció. Y uno de los agresores en ese incidente fue el cabo Pablo Ferreira. Damián Echagüe reclutó a Ferreira en su red de matones para vengarse de Mateo, usándolo como chivo expiatorio para reafirmar su propia autoridad. El odio y la obsesión de Damián habían nacido de un deseo de venganza contra Mateo, quien en su momento había defendido a un amigo y denunciado a los agresores. El sufrimiento que Mateo había padecido en el ejército no era un simple abuso de poder, sino la consecuencia de un acto de justicia del pasado, que había regresado para atormentarlo en la forma de un demonio dentro del espacio cerrado del cuartel. Mateo estaba siendo castigado por su rectitud. Así que Damián no era solo un informante de su padre o un extorsionador. Quería destruir por completo a Mateo para destruir la justicia misma que él representaba, susurró Isabel, su voz temblando ligeramente. Esto lo enfureció aún más. El hecho de que la raíz del sufrimiento de su nieto fuera mucho más profunda y personal de lo que había imaginado, manipulada por un odio visceral, la horrorizaba. Se preparó para contarle toda la verdad a Mateo. Pero Costa tenía un último informe. Y hay algo más. Analizando el diario de Damián Echagüe, descubrimos otra razón para su obsesión con Mateo. En el diario había una foto de la madre de Mateo,
es decir, su nuera. Parece que Echagüe, en el secundario, estaba enamorado de ella. Abuso, extorsión, y detrás de todo, una venganza del pasado y un afecto retorcido. 3 emociones complejas se entrelazaban en una tragedia espantosa. Isabel finalmente comprendió todas las conexiones de este infierno.